Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es explicar un poco qué está pasando. Porque tal vez muchos seáis conscientes ya, al final los que seguís este canal con frecuencia, ya habéis escuchado hablar sobre esto, pero obviamente va a haber cambios en el convenio colectivo de la NBA, la CBA se llama. Todos sabéis que esto implica algo malo para los equipos que van a gastar mucho dinero. Hay novedades en muchos otros frentes, he hablado de algunas cosas a lo largo del tiempo, pero aquí quiero hablar de por qué los equipos caros están soltando contratos. Porque hemos visto el movimiento de los Warriors deshaciéndose de Jordan Poole, básicamente, porque hemos visto a los Celtics cambiando un contrato a largo plazo como es el de Marcus Smart por un jugador como Porzingis que tiene solo un año de contrato por delante, que luego si lo extienden estarán yendo un poco en contra de esto, pero bueno, o porque hemos visto también a los Wizards desmontándose, una cosa diferente, pero incluso el movimiento de ayer de los Atlanta Hawks deshaciéndose de John Collins a cambio de nada, todo eso viene de lo que estáis viendo aquí, el segundo tax apron, y voy a explicar un poco qué es esta novedad del nuevo convenio colectivo de la NBA y cómo afecta a los equipos que superan cierta marca salarial y por qué, debido a eso, muchos equipos están en cierto modo improvisando y deshaciéndose rápidamente de algunos de sus contratos, rebajando su carga salarial, porque la situación se va a volver bastante dura. Este año hay limitaciones, el próximo año habrá muchas más y entrará en vigor al 100% el nuevo convenio colectivo, así que voy a explicar primero en una diapositiva cómo está la cosa ahora mismo y luego en otra veréis cómo va a ser al final estas limitaciones, ¿no? Y bueno, por supuesto, dadle a like a este vídeo si no lo habéis hecho, comentadme abajo lo que os parezca todo esto, si estáis de acuerdo o no con que se intente regular un poco la situación en la NBA y que los equipos más o menos estén en igualdad de condiciones, independientemente de que haya propietarios con mucho dinero que podrían estar dispuestos a pagar más. Y bueno, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. ¿Qué es el segundo tax apron? Es una novedad de esta nueva CBA, de este nuevo convenio colectivo. En el pasado había, bueno, de hecho tengo pensado en TikTok, Instagram, en Shorts en YouTube, empezar a explicar algunos de estos conceptos que he explicado varias veces, poco a poco en vídeos de un minuto, pero en la NBA hay un límite salarial, que es de mentira, pone ciertas limitaciones, pero hay un límite salarial, este año va a estar en 136 millones de dólares, luego hay una cifra que es el impuesto de lujo, a partir de ese momento los propietarios empiezan a pagar un extra por cada dólar que están gastando sobre ese impuesto de lujo, que este año está ubicado en 165 millones de dólares, tras ese impuesto de lujo hay un tax apron, se llama, que es como un... Bueno, apron significa mandil, pero básicamente como un techo de impuesto, vendría siendo, que está 7 millones de dólares por encima de ese impuesto de lujo, está en 172 millones de dólares, y desde ese impuesto de lujo al primer tax apron no hay tanta diferencia, pero empieza a haber algunas limitaciones. Pero la novedad es este segundo tax apron, este segundo límite del impuesto de lujo, digamos, que se ubica al 17,5 millones de dólares por encima del comienzo del impuesto de lujo. Este año estará en 182,5 millones de dólares, y aquí es donde empieza lo gordo. Hay algunas limitaciones extra por estar por encima del primer tax apron, si no me equivoco, los equipos ya no van a poder enviar dinero y hay alguna cosa más, pero vamos a hablar de lo difícil, que es que un equipo a nivel salarial que esté pagando por encima de 182,5 millones de dólares durante esta temporada va a tener bastantes limitaciones. Para empezar, esos equipos pierden su mid-level para equipos sobre el impuesto de lujo. Un equipo que esté pagando por encima de 165 millones de dólares y por debajo de 182,5, como puede ser el caso de los Celtics, por ejemplo, tiene disponible una excepción mid-level de 5 millones de dólares, la mid-level para equipos sobre el impuesto de lujo. Esta solo puede durar hasta 3 años y... En el pasado hubiera sido de 7 millones, no estoy al 100% seguro, pero parece ser que para penalizar todavía más a estos equipos la han reducido a 5, pero eso, aparte de la mínima del veterano y posibles intercambios, tienen la opción de pagarle a un jugador 5 millones de dólares de salario inicial. Un equipo que esté por encima de esos 182,5 millones de dólares no lo tiene. Este es el caso, por ejemplo, de los Phoenix Suns. Los Suns no tienen este recurso para fichar a ningún agente libre, solo pueden fichar agentes libres desde fuera con la mínima del veterano. Tampoco pueden recibir más del 110% del salario en un intercambio. Para simplificar esto, si un jugador está cobrando 20 millones de dólares justos y lo intercambia en otro lado, un equipo que esté por encima del segundo tax apron no puede recibir más de 2 millones de dólares, o sea, un 10% más de lo que está enviando. Si envían 20 millones de dólares, no pueden absorber en salario más de 22 millones de dólares. Eso puede ser un jugador o en varios. Anteriormente, esto era hasta un 125% del salario, o sea, que enviando 20 millones podrían recibir
25, ahora enviando 20 millones pueden recibir solo 22, enviando 10, 11, etc. Esto es una limitación considerable que lo que hace es que impida o complique todavía mucho más para equipos caros volverse todavía más caros, porque obviamente subes en tramos más pequeños, o sea que si quieren acumular mucho salario para luego soltarlo, se lo han complicado por este frente. Tampoco van a poder fichar a jugadores del mercado de buyout. Todos los años vemos jugadores cortados que acaban yéndose a otros equipos después de ser cortados. Patrick Beverley este año yéndose a los Chicago Bulls, por ejemplo. Hay una excepción aquí, no es que simplemente no puedan fichar a ningún jugador cortado, no pueden fichar a jugadores que lleguen a un acuerdo de buyout y que estuvieran cobrando más del equivalente a la mid-level de esa temporada, la mid-level para equipos sobre el margen salarial, que es la más grande, que este año es de 12,2 millones de dólares. Este es el caso de Kevin Love, por ejemplo. Love cobraba 30 millones de dólares y acordó un buyout. No podría irse a un equipo que esté esta temporada por encima del segundo tax apron, o sea, Kevin Love se podría ir a los Hawks de un buyout, pero no se podría ir a los Clippers o a los Warriors o a los Heat probablemente. O sea que es una limitación más que impide en cierto modo que puedan conseguir algunos de los jugadores más potentes que pueden estar en esa etapa final de su carrera y han acordado un buyout. Si un jugador cobraba 5 millones y es cortado por un equipo o accede a un buyout, sí que lo pueden conseguir. Esto, por cierto, solo ocurre entre febrero y marzo, que es el momento de los buyouts. Si un jugador es cortado por algún motivo en diciembre, sí que podrían conseguirlo. Pero es otra limitación extra. Y otra cosa más que esto lo sabemos desde siempre, pero los equipos en general por encima del impuesto de lujo no pueden recibir a un jugador en un sing and trade. Pueden hacer un sing and trade y enviar a un jugador, pero no pueden recibirlo. Por aclarar esto, que mucha gente duda, no pueden. O sea, los Suns ahora mismo no pueden hacer un sing and trade por Christian Wood, hipotéticamente, porque es que no pueden recibir a ningún jugador en un sing and trade. Eso está en 182,5 millones de dólares por encima del impuesto. Bueno, paguen 182,5 millones de dólares o más, o paguen 165 millones. Si superas el impuesto de lujo, no puedes. Estas son las limitaciones esta temporada. Hay cosas duras, pero no es tan dramático. El problema es que a partir de la próxima temporada, cuando esto se vuelve más estricto, hay unas cuantas complicaciones más. Y es que el segundo tax apron a partir de la temporada 2024-2025, o sea, de la próxima agencia libre, hay cosas similares. Los equipos siguen sin tener esa mid-level de 5 millones de dólares, que bueno, subirá un poquillo, pero si estás por encima del segundo tax apron, obviamente no tienes la mid-level. Tampoco puedes recibir más del 110% del salario en un intercambio. Esto ya lo sabíamos. Pero ya no van a poder sumar jugadores en un intercambio. Este año todavía pueden hacerlo, al menos hasta donde yo tengo entendido. Me parece que esto no lo han cambiado todavía. Hipotéticamente, un equipo como los Warriors podría enviar en un intercambio a Jonathan Kuminga y Moses Moody, por ejemplo, este año. Dentro de un año, no. Pueden intercambiar o a Kuminga o a Moody, pero no pueden sumar a los dos y llegar a unos 15 millones de dólares de salario e intercambiar por un jugador. Van a tener que ser intercambios de un jugador por uno o dos jugadores. Por ejemplo, en el caso de los Suns y Ayton, este año pueden cambiar a Ayton sin problema y pueden sumar a Ayton con Torrey Craig en un sing and trade y sumar más salario. Simplemente no pueden intercambiar más del 110% de su salario. La próxima temporada pueden cambiar a Ayton por varios jugadores, pero no pueden cambiar a Ayton y otro jugador por otros jugadores. No se pueden sumar jugadores en un intercambio saliendo por parte del equipo sobre el segundo tax apron. Tampoco van a poder fichar a jugadores de buyout, lo mismo que decíamos antes, que cobren más de la mid-level. El año que viene subirá un poco más la mid-level, pero eso serán, imaginaos, 12,8 millones de dólares. Un jugador que esté cobrando más de eso, si es cortado por su equipo en febrero o marzo, no se puede ir a un equipo por encima del segundo tax apron. Una cosa nueva que va a surgir dentro de un año para complicar mucho más que los equipos mantengan un equipo caro si quieren hacerlo, es que van a prohibir las excepciones de intercambio generadas por equipos que estén haciendo un sing and trade si están por encima del segundo tax apron. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los Clippers este año tienen como agente libre a... ¿Qué agente libre tienen los Clippers? Pues que no tienen nadie. Los Warriors este año, ¿a quién tienen como agente libre? A Draymond Green, vale. Los Warriors son un equipo que está por encima del segundo tax apron y no van no estarlo este año, no tienen posibilidades. Imaginaos que la misma situación en la que están los Warriors ahora mismo ocurre dentro de un año. Si Draymond Green se quiere ir a otro lado mediante un sing and trade, los Warriors pueden hacer un sing and trade de Draymond Green y pueden conseguir algo a cambio, algún jugador, picks o lo que sea. Pero lo que no pueden hacer es enviar a Draymond Green a un equipo a cambio de nada, a un equipo con margen salarial, por ejemplo, tal vez pagando una segunda ronda, esto lo hemos visto varias veces, y generar una excepción de intercambio de 30 millones de dólares. Eso no pueden hacerlo. Un sing and trade de un equipo sobre el segundo tax apron a partir de la próxima temporada, no este año, no va a poder traer de vuelta una excepción de intercambio. Lo que acabamos de ver con los Hawks ahora enviando a John Collins a Utah y consiguiendo 25 millones de dólares de excepción de intercambio. Si los Hawks estuvieran pagando 200 millones de dólares en salario, esa excepción dentro de un año no existiría. Lo enviarían igual, conseguiría a Rudy igual,
conseguirán una segunda ronda, pero no existiría esa excepción. Es una manera para hacer que los equipos no puedan mantener esos bloques salariales. Tampoco va a poder enviar dinero, lo típico que vemos continuamente comprando picks de segunda ronda, que los Lakers, por ejemplo, este año pagaron 4 millones de dólares para escalar del pick 47 al 40, porque es dinero que pueden enviar. Eso se acaba para los equipos por encima del segundo tax apron, y es una manera de dificultar que compren picks de segunda ronda, sobre todo. Y lo más importante, esto no ocurre este año, no va a ocurrir hasta el final de la próxima temporada, pero si un equipo acaba el año 2024-2025, o sea, llega el verano de 2025 por encima del segundo tax apron, su pick de 7 años más vista se va a congelar. Eso quiere decir que al final de 2025, si los Warriors siguen siendo un equipo caro, su pick de 2032 va a estar congelado. ¿Eso qué quiere decir? Que ese pick no lo van a poder mover, no lo van a poder intercambiar. Es suyo, obviamente, pero no lo van a poder intercambiar. Y desde ese momento, durante los siguientes 4 años, si en 2 ocasiones más están por encima del segundo tax apron, o sea, si a lo largo de 5 años, en 3 años consecutivos, o bueno, 3 años en total a lo largo de 5 años, lo siento que es bastante lioso, no consiguen rebajar su salario y bajar de ese segundo tax apron, no solo ese pick está congelado y no lo pueden mover, sino que pasará a ser forzadamente el pick número 30 del draft. No sé cómo resolverán esto si ocurre con varios equipos, supongo que uno tendrá el 29 y otro el 30 en función de cuándo pasó o lo que sea, pero de entrada el pick está congelado y no lo pueden intercambiar. Si se mantienen 2 años más de los siguientes 4 por encima del segundo tax apron, da igual que seas el peor equipo de la NBA en ese momento, 7 años después, tu pick va a ser el número 30. Y eso obviamente es poco apetecible para los equipos. Aparte de que tú haces eso un año y tu pick está congelado. El año siguiente sigues igual, tu siguiente pick sigue congelado mientras que el anterior está congelado. Lo haces el año siguiente, tu siguiente pick está congelado, mientras que el de hace 2 años ya no solo está congelado, sino que pasa a ser ya el pick número 30 del draft. Y eso poco a poco va haciendo cadena y es un drama. Y ese es más o menos el motivo por el que los equipos tienen pánico de este segundo tax apron, la dificultad de los picks que complican cada vez más el adquirir talento, eliminar las mid-levels, los buyouts, las excepciones de intercambio en los sign and trades. Hay muchos motivos por los que los equipos quieren salir de aquí, aparte de que, bueno, obviamente es pagar mucho. Y este es un poco el resumen de lo que está pasando. Mucho de lo que habéis visto aquí no ocurrirá este año, lo que ocurre este año es esto, que es mucho menos dramático, pero por eso estamos viendo intercambios como el de Jordan Poole por Chris Paul, en el que Chris Paul cobra 30 millones este año, pero el año que viene pueden librarse de él y aliviar salario. No es tanto por este año, que es problemático, pero no tanto, sino porque la próxima agencia libre va a ser dramática para equipos que sean muy caros. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.